Pues vamos a continuar. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermanito Kevin, ¿verdad? Que ahí nos hizo el favor de dar los anuncios. Una nueva generación que se está levantando para servir al Señor. Hay que orar por ellos, hermanos. Amén. Pues vamos a continuar con nuestra serie. Una serie donde hemos conocido prácticamente los atributos de Dios, sus pensamientos, cómo Él obra en medio de diferentes situaciones. Porque por lo general, siempre lo he dicho, conocíamos a Dios nada más como un Dios bueno, ¿verdad? No como un Dios que se ofende cuando hacemos cosas malas. Conocíamos a un Dios que siempre quiere darnos todo, pero no como un Dios que permite aflicciones y escasez en nuestra vida para acercarnos a Él, ¿verdad? Y es precisamente de lo que hoy vamos a hablar, hermanos. Serie Aprendiendo a Conocer a Dios, tema número 37, ya bastante, fíjese. Y el tema es el Dios de la aflicción. Ay, hermano, ya va a empezar a hablarnos de sufrimiento, ¿verdad? Mire, es catalogado el cristianismo, algunos estudiosos dicen, como la universidad del sufrimiento, porque es a través del sufrimiento donde se aprende y uno crece y se llega a graduar hasta el día de la muerte. ¿Cómo ve? Somos los únicos que nos graduamos con la muerte, porque ya resucitaremos con nuestro Señor. Le voy a pedir que vayamos a Romanos 8:28. Vamos a estar leyendo ahí y después haremos una oración. Ahí le encargo que escuchen, si se escucha bien el audio, por favor. Dice Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Oremos. Padre Santo, Dios de nuestra salvación, Dios eterno, gracias, Padre, por este momento, Señor, en el cual venimos a escuchar tu palabra aquí en este lugar, Señor. Tú nos has mandado y aquí estamos, Señor, escuchando tu voz, Padre. Señor, yo pido por tu denuedo, por tu sabiduría, por tu guía, por tu ayuda, porque seas tú apoderándote de mi vida, Señor, y seas tú hablando, Señor, a través de mí, Señor. Dame tu denuedo, Señor. Pero también oro por mis hermanos que van a escuchar tu palabra, que sean ellos, Señor, escuchando esta palabra, Señor, y atesorándola en sus corazones, para que el tiempo en que pasen por diferentes situaciones de los sinsabores, Padre, ellos puedan entender que hay un aprendizaje en medio de ellos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos amén. Sabe, la aflicción es un profundo sentimiento de tristeza y dolor que surge de algunas pérdidas significativas, como la muerte de un ser querido o la pérdida de salud. Es una respuesta emocional compleja que puede incluir tristeza, enojo, culpa, desesperación e incluso problemas físicos con dificultad para dormir o cambios en el apetito. La aflicción es un proceso natural y esperado ante una pérdida, y cada persona la experimenta de manera diferente. Alguien dijo que la aflicción es la respuesta emocional a una pérdida significativa, ya sea de una persona, de un objeto, una relación, de la salud o cualquier cosa que tenga un valor importante para esa persona. La aflicción no solo es una tristeza, sino una combinación de diversas emociones como pena, como tristeza, como enojo, como culpa, como miedo e incluso la desesperación. La aflicción puede manifestarse a través de síntomas físicos, con problemas para dormir. Y si uno no duerme, mis hermanos, es muy mal. No podemos razonar bien. ¿Cómo se manifiesta la aflicción? Si bien no existe un camino lineal para la aflicción, se suele reconocer etapas o fases, como negación, como ira, como negociación, como depresión y aceptación. Aunque no todas las personas experimentan estas etapas en el mismo orden o intensidad. Ciertamente la aflicción es una etapa de la vida que nadie quiere pasar, mas sin embargo toda persona pasará
por diferentes aflicciones, ya que ese proceso nos hace más humanos. Eso es lo que es la aflicción y lo que produce en el ser humano según el punto de vista del hombre. Pero para Dios es muy diferente. Para Él la aflicción no solamente es un sufrimiento, no solamente es causarnos un dolor, el vernos llorar, el vernos estar tristes, sino para Dios la aflicción es una herramienta didáctica para forjar hombres y mujeres conforme a su corazón. Y ese es el Dios de la aflicción, que usa momentos difíciles para forjar caracteres como el de Cristo. Ese es el Dios al que adoramos, hermanos. Vamos a ver 2 puntos. 1, el motivo de la aflicción, y 2, que Dios nos perfecciona en medio de esa aflicción. Y es mi intención que el Señor me ayude a compartir y podamos comprender que cada sufrimiento hay una capacitación y nos hace más fuertes y nos guía a ser más como Jesús. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Todos vamos a sufrir, hermanos. Déjeme decirle que si le contaron que al venir a los caminos de Jesús ya no habría sufrimiento. Yo me acuerdo que antes sufría por lo del mundo, pero cuando vine a los pies del Señor sufría por los de mi casa. Sufrí más, pero también experimenté la paz de Cristo, ¿verdad? Vamos a comenzar. ¿A quién le gusta sufrir? ¿Hay alguien aquí? Nadie, somos masoquistas, ¿verdad? Dicen que al Kevin, ¿sí es cierto, Kevin? No. Nomás a los que les vamos al Necaxa nos gusta sufrir. Ok, a nadie nos gusta el sufrimiento, pero el sufrimiento forja actitudes en nuestras vidas como cristianos. Y la aflicción llega a nuestras vidas de manera diferente y es llevada a cabo por diferentes agentes que Dios utiliza para nuestro bien. Puede ser en el trabajo, puede ser con nuestras familias, con algún vecino, con algún hijo, con algún padre. De todos lados nos puede llegar una aflicción. Puede ser económicamente, puede ser espiritualmente, de diferentes formas, hermanos. Mire, las cosas buenas nos enseñan algo, ¿verdad? Y las disfrutamos y nos llenan de gozo. Pero las cosas malas, entiéndase la aflicción, esas cosas nos capacitan. Pero lo que hay que entender, que ambas, como buenas y malas, las dos provienen de Dios. ¿Y sabe quién entendió eso muy bien? El buen Job. Entendió que la aflicción y las cosas malas no venían del enemigo, aunque a veces Dios permite situaciones, ¿verdad? Como la vida de él, que permitió al enemigo quitarle ciertas cosas, prácticamente todo. Y Dios, y Job entendió eso, que venía de parte de Dios. Le voy a pedir que vayamos a Job 2:10. Está ahí la compañera de Job diciéndole, ya maldice a Dios y muérete, le dice. Y Job le contesta diciendo esto: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, le dijo. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Ahora yo pregunto, ¿recibiremos el bien de Dios y el mal no? Es difícil contestar, ¿verdad? Ahorita es difícil, pero espero que a la larga de la enseñanza, al último, podamos contestar, Señor. Porque créame que si alguien sabe lo que necesitamos es Dios. Y si Él determina que necesitamos una aflicción, hermanos, es lo mejor para nuestras vidas. El verso con el que abrimos, Romanos 8:28, nos declara y nos enseña el propósito, el motivo de cada aflicción. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí hay algo interesante. Describe primeramente que para poder entender y saber que la aflicción es algo bueno para nuestras vidas,
hay algo que debemos de tener, una actitud, una característica. ¿Cuál es esa? Los que aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Amén, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesús, de manera directa, Él enseña quiénes son aquellos que aman a Dios, quienes aman a Jesús. Y el verso tan conocido, Juan 14:15, el Evangelio de Juan 14:15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo mostraremos el amor de Dios? Si guardamos sus mandamientos. Y el guardar los mandamientos de Jesús provoca aflicciones en nuestras vidas, ¿sabe usted? Dice: no robarás. Mas sin embargo, si en tu trabajo varios compañeros están robando y quieres que entres al grupo y tú dices no, luego a ti te echan que eres el ratero. Aflicción de diferentes formas, hermanos, por servir a Dios. Pero amando a Dios es como nos daremos cuenta que hay un propósito en cada aflicción. Y tal fue el caso de 3 valientes que amaban a Dios, que adoraban a Dios y no servían a otro más que a Él. Y eso a ellos les llevó una terrible aflicción de muerte. Fueron condenados a muerte por hacer el bien, por hacer lo que Dios quería en medio de un mundo hostil, gobernado por la idolatría, por la inmoralidad sexual, gobernado por el robo, por la violencia, por la ley del más fuerte, por la anarquía, por el autoritarismo. Esos fueron los 3 amigos de Daniel. Una característica de hombres y mujeres que aman a Dios es que solamente le adoran a Él, sin importar las consecuencias, sin importar lo que vaya a suceder en su persona o con alguien más. ¿Recuerdan aquel tiempo que el rey hizo una estatua de oro y que al sonido de la bocina todos se tenían que postrar ante él y adorarle? Y Sadrach, Mesach y Abednego, ellos no lo hicieron, porque ellos amaban a Dios, amaban a Jesús, lo adoraban con todo su ser. Eran 3 contra el mundo, hermanos. Eran 3 contra todo lo que se manejaba ahí, contra el rey de Babilonia. Vayamos a Daniel 3:16, al libro del profeta Daniel. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Es decir, si Dios decide no salvarme, si Dios decide no sacarme de esta aflicción, entiende, oh mundo, que no te voy a adorar. Adoraré a Dios aunque me cueste la vida, aunque me cueste mi trabajo, aunque le cueste el amor de un hijo. Yo te voy a adorar a ti, Dios, no a la estatua. Nabucodonosor. Esa es la actitud de una persona que adora solamente a Dios. Y la adoración a Dios, hermano, causa muchas aflicciones, demasiadas aflicciones. Y así es en la actualidad. El enemigo, por medio del mundo, ha levantado muchas estatuas de oro para que le adoremos a Él y no a Dios. Y sabe, es decepcionante que muchos cristianos adoran a esas estatuas de oro en vez en cuando, por no sufrir aflicciones, o cuando tienen un deseo de algo, que desvían su adoración. Así como algunos reyes de Israel que hacían cosas malas, que adoraban
Se dejaban guiar por lo de sus ojos. El pueblo de Israel de igual manera, el becerro de oro. Nomás los dejó tantito solo el Señor y Moisés se fue. Y ellos rápido hicieron su fiesta, ellos rápido hicieron un becerro de oro para adorar. Porque no querían sentir que estaban solos, porque estaban en un desierto, desprotegidos ya, porque ya no sentían la cobertura de Dios, porque Moisés se había ido. Entonces ellos buscaban un Dios que los cuidara, que los protegiera y que los guiara, porque pensaban que Moisés y Dios ya los habían abandonado. Y así somos nosotros, hermanos, cuando pasamos por unas aflicciones y de repente sentimos que Dios no nos contesta, que no nos ayuda o que no le importamos. Buscamos alternativas, ayudas del mundo, ayudas de hombre, y es allí donde nuestra aflicción arrecia. Pero aún está Dios en medio de ello. Dios no desechó a Israel por ese hecho, sino que los perdonó y les dio otra oportunidad. Mira, a lo largo de la historia de la iglesia hubo muchos cristianos de renombre que padecieron por Cristo, porque lo amaban, pero había otros que lo negaron y apostataron y hacían sacrificio de adoración a César, porque con ello iban a salvar su vida. Los tenían y les decían: eres cristiano, sí, pues ya eres condenado a muerte. Haz un sacrificio de adoración a César y entonces te vamos a dejar vivir. Y unos flaqueaban, hermanos, flaqueaban y no adoraban a Jesús sino a otros dioses. Y cuando la persecución en esos tiempos se calmó, ¿sabe qué pasó? Muchos regresaron arrepentidos a quererse reunir otra vez. Y ahí se generó una controversia entre algunos en la iglesia que no los querían aceptar, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Que por más que queramos salir de una aflicción y adoremos otras cosas, que busquemos una solución por no sufrir, hermanos, y no hacer caso a Dios, de igual manera nos va a traer sufrimiento, porque sabremos que ofendimos a Dios, que le negamos a Dios. Y es entonces cuando vamos a venir arrepentidos a sus pies. Y va a estar Dios fiel para perdonarnos. Adorar a otros dioses va a traer aflicción. Y a decir dioses me refiero a nuestra propia voluntad, a la manera de cómo nosotros vemos soluciones a nuestros problemas. En Mexicali hoy vimos como una mujer de flujo convirtió su sufrimiento de 12 años de un sangrado, lo convirtió en una aflicción, porque buscó su sanidad en médicos, utilizó todo su dinero y lejos de ser sana, su condición empeoró. Y así nosotros, hermanos, cuando no buscamos a Dios, cuando no queremos aguantar un poquito esa aflicción que a veces viene de parte de Dios para forjarnos, y entonces ¿qué hacemos? Buscamos soluciones para salirnos y no tenemos idea de que Dios nos quiere mantener así, con un propósito. Esta mujer a futuro conoció a Jesús, y ese es el propósito de Dios para nuestra vida en la aflicción, que conozcamos a Jesús, incluso que nos parezcamos a Jesús. Ahora, a estos que aman a Dios, estos son los que logran no entender ni comprender, sino aceptar que todas las cosas le ayudan para bien. Todo lo que pasa, hermano, ¿cómo me va a obrar para bien que me corten la luz? ¿Cómo me va a obrar para bien que me choquen el carro, que me quede sin trabajo? No puedo entender yo eso, explíquemelo. Ni yo, hermano. Pero sé que si está en aflicción, basta de rodillas. Si está en gozo y libertad y alegría,
tal vez ni se acuerde de Dios. Las personas que han conocido a Dios realmente y profundamente son aquellas que han sufrido más, que han tenido más padecimientos y están fielmente sirviendo a Dios. Muchos padres de la iglesia así fueron, de la iglesia primitiva, grandes siervos que hoy tenemos libros, así fueron también. Sufrieron mucho, pero fue más su amor y más su fidelidad, porque se parecían más a Cristo, porque fueron forjados con espada, fueron forjados con tribulaciones. Y eso es lo que le falta a esta iglesia, a toda la iglesia en general, que seamos forjados para parecernos a Jesús y saber que todo obra para bien. Mire, del original, la palabra que se utilizó para decir ayudan, todas las cosas les ayudan para bien, la palabra ayudan es del griego sundergeo, tiene su connotación en trabajar con o juntamente. También se traduce esta palabra no solo como ayuda, sino como colaborar, como completar algo, como que algo nos hace falta y esa ayuda nos completa, como si me faltara un pie y me completó. Es decir, una aflicción nos ayuda para bien porque nos completa, se va forjando algo. Es como cuando tenemos una vasija de barro y está quebrada y le falta un pedazo y lo completas. Pero a veces si ese pedazo no queda bien, pues se tiene que destrozar todo, se tiene que calentar y volver a hacer. Ayuda, lo está ayudando a volverse a formar porque estaba todo despedazado. Y así nosotros, muchos de nuestro cristianismo, hermanos, somos más light que la Coca Cero. Cualquier tribulación nos mueve el tapete y sufrimos, lloramos como niños. No tenemos un carácter como el de Cristo para soportar algo. Nos ofendemos por cualquier cosa, o si tenemos un temperamento fuerte nos encendemos por cualquier cosa. Eso es lo que Dios quiere forjar en nuestras vidas a través de la aflicción, cambiar eso. Yo reconozco que en mi vida he tenido un poco de temperamento, y cuando llegué a los pies de Cristo, haz de cuenta que todo el tiempo yo sufrí en mi vida. Me voy a contar para ilustrarlo, como de que me hacían menos, de que yo era el más ya saben qué y todas esas cosas así, en el trabajo, en todas partes, ¿sabes? Y que llego al cristianismo y de repente de algunos hermanos me sigan tratando de igual manera. Eso me encendía. Oye, vengo del mundo dejando eso y tú aquí igual, donde yo esperaba recibir otro trato. Tú me ofendes y dices que me hace falta carácter, que no soy un hombre entero y cosas así. ¿Cómo me dices eso? Y sabe, cuando yo llamé más a Dios y obedecí su palabra, esa tribulación me obró, me ayudó para bien, me completó. Y ahora no me mueve cualquier cosa, hermano. Me duele, sí. Lloro, sí. Pero clamo a Dios y Él me ayuda, Él me completa. Hay un ejemplo de un hombre que también tenía mal carácter, que era muy compulsivo, siempre antes de pensar hablaba. Este varón, estamos hablando de Pedro, y él tuvo una terrible aflicción de parte de Dios para completar su carácter como cristiano, para moldearlo. Lo desbarató y lo hizo. El Dios de la aflicción obró en la vida de este hombre para ponerlo a su servicio, para que viviera un cristianismo real en su vida. Vamos a Mateo 16, 21 en adelante. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día.
Escuche, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. Reconvenirle es que lo hizo a un lado y lo empezó a regañar. Pedro a Jesús, diciendo: Señor, ten compasión de ti, que de ninguna manera esto te acontezca. ¿Por qué? Porque Pedro pensaba que Jesús iba a formar un ejército y a punta de espada iba a sacar a los romanos. Eso es lo que él quería. Él tenía en su vida violencia. Pero eso no era lo que Jesús quería decir, hacer en su vida. También en otra ocasión, nuestro Señor le dice a sus discípulos que lo dejarían solo, que lo iban a traicionar todos y lo iban a dejar como abandonado. Pero el impulsivo Pedro, una vez más, con orgullo y coraje, dice lo siguiente. Mateo 26, 34. Dice: Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. La versión Dios habla hoy lo lee así. Pedro le contestó: aunque todos pierdan su fe en ti, yo no la perderé. Yo estaré contigo hasta la muerte. Hablador Pedro, testarudo. Faltaba que el Señor lo forjara, trabajara en él, lo humillara. Si somos orgullosos, hermanos, el Señor nos manda aflicciones. ¿Para qué? Para humillarnos y tener un carácter, tener templanza en nuestra vida. Porque es el Dios de la aflicción. Él obra así en cada uno de nosotros. Pedro decía: yo nunca te dejaré. De una manera vanagloriosa, teniendo fe en sus palabras antes que en la palabra de Cristo. No le creyó a Jesús lo que iba a suceder. Él creía en su egoísmo, en lo que él pensaba cómo haría las cosas. No en Jesús, no tuvo fe en Jesús. Y así como nosotros, a veces tenemos más fe en nuestras propias palabras que en las palabras de Jesús. Güey, cuidado con el teléfono, no estés viendo eso. Yo puedo, yo sé controlar. Hey, no mires a las mujeres, la vista es muy natural. Mirar las demás, entonces sí, no lo haré. Pero por algo el Señor dijo: sácate el ojo. Es porque no somos supermanes, porque no tenemos voluntad de no ver. Vamos a ver. Mejor no voltees. La palabra de Cristo lo declara, hermanos. Cuando Dios nos diga algo, entendamos que es real, más de lo que nosotros pensamos. Y así le pasó a Pedro. Creyó más en sus palabras mismas que en las de Jesús. Y así es en cada área de nuestras vidas. Creemos que cada uno de nosotros, que podemos usar nuestras palabras, nuestros pensamientos como regla de vida, y nos dejamos guiar por ellos en vez de obedecer a Jesús. Y eso es algo que no hace bien a nuestras vidas cristianas, sino nos hace mal. ¿Y sabe qué pasa entonces? Viene la ayuda divina de Dios, preciosa y hermosa y perfecta para nuestras vidas, por medio de aflicción. De aseguro está pensando: ya me imagino el hermano Malaquías nomás llorando, el Señor ahí obrando en él. No, pues tampoco es así, hermano, pero sí ha pasado. Créame que esta predicación es con temblor y temor. Sí, porque yo sé que nos habla a todos el Señor. Bueno, se llegó el día a ver qué palabras iba a cumplir, si la de Pedro o la de Jesús. Llegó el día de la tentación, llegó el día de la prueba, de la aflicción. ¿Y cuáles palabras prevalecieron? Mateo 26, del 73 al 75. Ya habían aprendido a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Ya lo tenían ahí los fariseos, y donde lo tenían vendado y que lo golpeaban y le decían: Jesús, profetízanos quién te golpeó, ¿verdad? Dice lo siguiente:
Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Por esta decía. Y enseguida, ¿qué cree que pasó? Cantó el gallo. Y las palabras de Pedro se fueron por la basura. Se tuvo que tragar su orgullo. El Señor estaba forjando su carácter por medio de la aflicción. Estaba despedazando ese orgullo de Pedro. El 7:5 dice, 75: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente, lleno de tristeza, de decepción, de frustración, de angustia, de enojo. Así quedó Pedro, despedazado como vasija rota, pisoteada, hecha polvo, listo para la basura. Ya no sirves, Pedro, le dijo Jesús. Es momento que te quiebre. Tal vez algunos de nosotros estemos a punto de pasar un proceso así, hermanos, porque Dios no nos quiere como somos, nos quiere mejores cada día. Quiere que alcancemos la estatura del varón perfecto, de Jesucristo. Y eso va a costar trabajo, hermanos. Forja, como la película esa, ¿verdad? La forja va a tratar en nuestras vidas. ¿Cuáles palabras se cumplieron? ¿Las del vanaglorioso Pedro o las de Jesús? Pues la de mi rey, ¿verdad? La de Cristo. Entonces a Pedro no le quedó otra más que dejarse moldear por el Señor a través de la aflicción. Y cuando estamos en ese lloro amargamente cada uno de nosotros, hermanos, es donde algo nuevo se está formando en nosotros a través de la aflicción. Es donde estamos reconociendo lo infieles, lo insuficiente que somos nosotros mismos para salvarnos, para dirigir nuestras vidas, para dirigir la vida de nuestros hijos, para dirigir nuestra vida en el trabajo, donde quiera que estemos, lo incapaces que somos. La falta de sabiduría que tenemos en ese lloro. Recordamos las veces que hemos fallado por no seguir la palabra de Jesús. Y hay un proceso en nuestro interior. Algo se está cociendo, algo nuevo está brotando, algo diferente, porque el Dios de la aflicción está trabajando. Y es cuando vamos a la oración, donde pedimos perdón al Señor y pedimos que nos ayude a no ofenderle más. O si tenemos algún dolor, alguna angustia, algún sufrimiento, ahí donde le pedimos la ayuda al Señor. Más adelante existe una nueva prueba para este Pedro compulsivo, que creía en sus propias palabras antes que la de Cristo. Y vamos a ver si la aflicción que pasó en su vida realmente le sirvió. Juan 21:17. Le dijo por tercera vez, hablando Jesús a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. A ver, Pedro, ¿me amas? Te amo, Señor, le decía Pedro. ¿Me amas? Le volvía a preguntar. Me imagino a Pedro acordándose de las 3 veces que le negó, ¿verdad? Pero aquí Pedro ya no se encendió. Señor, te estoy diciendo que te amo. No, porque la aflicción, la espada ya había pasado por su vida. La mano de Dios, el trato de Dios ya pasó por su vida. Y era un Pedro muy diferente. Ya se parecía más a Jesús. Y le dijo a Jesús: Señor,
Tú lo sabes todo. Es decir, ahora no tengo fe en mis palabras, sino en las tuyas, Jesús. Y así debemos de ser cada uno de nosotros, hermanos. Porque sabe, a veces nosotros podemos tener el control del tiempo que pasemos en la aflicción, si hacemos caso o no, ¿verdad? Se puede prolongar esa aflicción si andamos de necios, si andamos de burros. Pero si no, hermanos, si reconocemos que fallamos, entonces será más corta. Ahora, el motivo de la aflicción. Es lo que dice la última parte de Romanos 8:28. La última parte. Dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todos tenemos un propósito en común y somos llamados a cumplir en nuestras vidas, ser como Jesús. Hay algunos que habla el Señor en especial, llama en específico para pastores, para misioneros, como levitas, ministros, pero en general tenemos el propósito de vivir en santidad, tenemos el propósito de tener la actitud, el amor, la templanza, el carácter de Cristo, aquel que bendecía a los que los maldecían, aquel que amaba al que le clavaba la lanza, aquel que ponía la otra mejilla cuando alguien le golpeaba, aquel que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Que a pesar que lo desnudaron y lo pusieron en una cruz para que muriera, para humillarlo, y la gente se burlaba, él dijo, perdónalos, Señor. Ese es nuestro llamado, a ser como Jesús en este mundo. Yo en Mexicali siempre le digo a todos mis hermanos, muestren el carácter de Cristo en todas partes. Sean alegres, simpáticos, sean sinceros, en todas partes dejen la huella, representen bien a Cristo. Amables con tu familia, amables con los que te tratan mal, amables con los de la tienda, con todos. Porque así era nuestro Señor y sigue siendo amables con aquellos que dicen que Dios no existe y le sigue dando vida. Así nosotros, hermanos, que Cristo esté en nosotros. Mire, este es el motivo general por el cual todo cristiano padece aflicción. Romanos 8:29. Yo lo voy a leer en la versión lenguaje sencillo. Mire, desde el principio Dios ya sabía a quienes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo, para que este sea el Hijo mayor, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el motivo, hermanos. Ya lo había declarado antes, me adelanté, pero bueno, ese es el motivo. Ya me atronó ahí la homilética. Pero el motivo principal de la aflicción es para que seamos conforme a la imagen de su Hijo, el carácter. Como recuerdan cómo es que se forja una moneda, que ya lo que golpea fuerte el metal y se estampa algo, de la misma manera en nosotros, para que se forje el carácter de Cristo, es a medio de azote, de golpe. Ese es el motivo de la aflicción. Un ejemplo, ser conforme el Señor, como conforme Jesús, conforme Él es, ¿no? En su manera de ser. En mi trabajo, he trabajado en la construcción, y pues las casas se levantan de bloque o de ladrillos, ¿verdad? Pero sabe, en una ocasión me llamó mucho la atención una obra,
porque ahí ponían moldes alrededor, así, y esos moldes los golpeaban para que se unieran y los amarraban. Luego colaban por encima, todos los colaban de concreto y pegaban a los moldes de aluminio para que el concreto cayera y todo quedara bien colado. Y conforme estos moldes eran formados, la figura que daban, cuando quitaron los moldes de aluminio se quedó el concreto. Tuvieron que utilizar golpes, vibradores para que cayera. Mucho trabajo físico, mucho esfuerzo, pero al final quedó una casa sólida, que no la tumbaba ni terremotos. Era mucho más difícil porque tenía acero y aparte era colar una sola pieza todo, no pared de bloques y otra pared de bloques, no, todo una sola pieza. Era sólida, firme. Y así nosotros, hermanos, como cristianos, Dios quiere que seamos conforme el molde de Cristo, pero va a doler, va a haber aflicciones. Vamos al segundo y último punto, y es más corto, hermanos, este. Dios nos perfecciona por medio de la aflicción. Salmos 18:30 dice, yo lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Dios es quien me reviste de valor y perfecciona mi camino. ¿Quién perfecciona nuestro caminar? Dios. Este salmo es uno de los llamados salmos mesiánicos, ya que habla de la profecía sobre Jesús. Pero lo escribió el rey David, quien habla en este salmo cómo Dios lo libró de todos sus enemigos. Pero para ello David tuvo que luchar, pelear y hasta ser afligido, padecer aflicciones. Y uno de esos enemigos fue él mismo, pero Dios lo perfeccionó. Su camino, que era un camino de vanidad, de deseos, de lujuria, fue tratado por medio de la aflicción, y así Dios perfeccionó su caminar. Y así nosotros, hermanos, por medio de guerra vamos a ser perfeccionados. Otro pasaje de una persona que fue perfeccionado a través de la aflicción fue Job. Job 42:5. Mire lo que provocó la aflicción en este hombre. Job 42:5 dice: de oídas te había oído. En este de oídas yo te había oído. Él, da de cuenta que al principio llevaba una vida recta, impecable delante de Dios. Los hombres le reconocían lo buena persona que era, cómo ayudaba, cómo daba consuelo, daba consejo, daba a los necesitados, oraba por sus hijos. Pero en todo ese proceso hasta ahí de bonanza, nada más sabía que Dios existía, había escuchado. Pero no fue hasta cuando se le fue quitado todo, que perdió todo su dinero, todas sus ovejas, sus casas, sus criados y sus hijos. Fue entonces cuando dijo: mas ahora mis ojos te ven. Hermano, vas a conocer más a Dios en medio del sufrimiento y lo vas a amar más. No quiero decir que toda tu vida sea llena de sufrimiento, no, solamente son procesos, hermano. Lo que sí, si somos testarudos, vamos a pasar más en tribulación, ¿verdad? ¿Cómo ve? Al principio Job solamente había escuchado de Dios y vivía rectamente, pero cuando sufrió, conoció a Dios, escuchó su voz, sintió su presencia. Así nosotros, hermanos, nos pasarán cosas que no sabemos ni por qué, nos tacharán de rateros, de malos, de mentirosos, se burlarán de nosotros, el mundo nos va a azotar tan solo por existir.
pero sabemos que eso nos llevará a conocer a Dios. A nosotros no nos toca saber por qué pasan las cosas malas, sino recordar que Dios nos quiere perfeccionar por medio de ellas. El apóstol Pedro decía que Dios nos perfecciona. Primera de Pedro 5:10. Dice: mas el Dios de toda gracia, hablando de Jesús, de aquel dador de vida que nos da todas las cosas, que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué es lo que nos hace esa tribulación, esa aflicción? Nos perfecciona, nos afirma y nos fortalece. Por eso Dios las utiliza, por eso es su herramienta, hermanos. El Dios de amor, de toda gracia, de toda bondad, nos hace pasar por aflicciones, permite. Ahora, si tuvimos la pérdida de un ser querido, que eso, que el otro, Dios no es el malvado. Pasan las cosas y Él no es quien hace eso. Mas sin embargo, Él hace que eso obre para bien en nuestras vidas. ¿Sabe, hermanos? La palabra perfección del original, catartizo, y sus significados es remendar, reparar, completar. Eso es lo que quiere hacer con nosotros, perfeccionar, nos quiere reparar porque estamos rotos. Remendar, nos quiere completar. ¿Cómo nos trató el mundo? Y cuando llegamos a los pies del Señor, Él nos adopta como sus hijos. También llegamos a los pies del Señor como vasija rota, lo que ya contamos, que nos faltaban pedazos y Él nos completó por medio de aflicciones. El Señor nos quiere afirmar también, no solo perfeccionar. Viene del original, a ver si lo digo bien, esterizo, ese, y luego terizo, que significa afirmar, afirmar en el sentido de dejar firme, como un pedazo de hierro sólido, firme, que nada nos mueva, que nada nos tumbe, a pesar de las olas de la tormenta. Ejemplo, yo en mi trabajo también me ha tocado hacer algunos techos de madera grandes, de varias caídas, y nosotros lo tenemos que hacer de tal manera que sea fuerte, inamovible, metiendo tornillos, clavos, triplay. El triplay hace que todo sea una sola parte, y ya que queda bien firme, llegan las lluvias. Una vez hicimos uno en la Rumorosa y se hace también se hace muy encorvado para la nieve, y lo teníamos que hacer de tal manera que ni la nieve, ni el sol, ni el agua lo destruyera, sino que quedara firme. Esa es la idea de lo que el Señor quiere para nosotros, afirmarnos y que ninguna tempestad nos pueda derrumbar. También quiere hacernos fuerte, que nada nos destruya, que nada nos mueva, que seamos más fuertes en la tentación, más fuertes ante el desánimo, más fuertes ante la prueba, hermanos. ¿Y cómo vamos a poder nosotros ser fuertes, inamovibles? Fácil. Mateo 7, 24 y 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Si nosotros estamos fundados sobre Cristo, hermanos, vamos a estar firmes y fortalecidos.
Y van a venir aflicciones, pero no nos van a tumbar, nos van a hacer más fuertes. Pero si hoy no escuchamos esta palabra, ¿qué va a pasar? Si no la comprendemos o si vivimos como si nunca fuéramos a sufrir. Mateo 7, 26 y 27. Mateo 7, 26 y 27. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Porque no estamos firmes. Vamos a estar ahí peleando con nuestras esposas, vamos a hacer cosas que le ofenden, va a estar triste con nuestros hijos, vamos a desunir nuestra familia, y esa familia se va a separar, se va a destruir. Cuando no ponemos primero a Cristo en nuestras vidas, eso pasa. A donde quiera que vayamos, Cristo es nuestra roca, hermanos. Y si no estamos fundados y firmes en Él, vamos a ser destruidos. Él nos mete en aflicción, permite, pero también nos afirma. ¿De cuáles eres tú, hermano? ¿De cuáles eres tú, hermana? ¿De los que están fundados sobre la palabra de la roca, o los que están fundados en la arena? De eso dependerá tu crecimiento en los caminos del Señor. De eso dependerá cómo reaccionemos ante la aflicción, porque el Dios de la aflicción nos quiere cambiar, quiere que nos parezcamos a Jesús. ¿Cómo cree usted que fueron perfeccionados los discípulos, aquellos que iban a ser apóstoles? Sufrimiento. La historia de la iglesia. Le voy a contar solamente de una mujer. Esta era una mujer, era una joven alrededor de entre 22 y 25 años, llamada Perpetua. Ella había creído en Jesús y su vida había cambiado completamente. Ella tenía una esclava que le servía, se me pasa el nombre de ella, pero también creyó en Jesús. Fueron condenadas a muerte por creer en Cristo. Pero sabe, esa aflicción, en vez de ellas menguar y alejarse del Señor, fortaleció su fe, amaron más a Jesús. Las tenían en los calabozos, y a esta mujer, a Perpetua, dejaban que su padre fuera con ella y hablara con ella, con esta joven. Y sabe que tenía un hijo que tenía alrededor de unos 8 meses, 6 meses, no, dice que todavía lo amamantaba, a estar chiquito, tal vez de semanas, días, y que el padre iba y le decía: hija mía de mi adoración, por favor, niega tu fe, respeta mis canas, miras el sufrimiento de tu padre. Y Perpetua dulcemente le decía: oh Padre mío, ¿cómo yo voy a negar a mi Señor si Él me ha dado todo? Yo jamás lo voy a negar. Dice que en otras ocasiones le permitían llevar a su hijo para que le amamantase, para ver si así su corazón era tocado, y negaba a Jesús. Y al tenerlo ahí, el padre le decía: mira, Perpetua, ¿cómo vas a dejar a este niño sin madre? Niega tu fe, adora a César y serás libre y vivirás. Pero Perpetua y su esclava decían: no, nosotros creemos a Jesús, creemos en Él y le amamos. Llegó el día del juicio. El juicio era, hermanos, que tenían que adorar al César, hacer un sacrificio o muerte. Esa iba a ser la prueba. Si no adorabas al César, eras condenado como cristiano y era muerte. Dicen que en el momento del juicio permitieron al padre estar una vez más ahí, y que el emperador, a ver el sufrimiento del padre, le decía a Perpetua: mujer, ten piedad de las canas de tu padre, niega tu fe y adora a César, y sé libre, vive y cría a tu hijo, porque lo tenía ahí. Y Perpetua dijo: no voy a negar a mi Señor.
Yo amo a Jesús, lo mismo que su esclava. En un momento de ira, dice que el emperador se enojó y le dijo al Coliseo. Se las llevaron, hermano. Ahí la tuvieron. Prontamente soltaron una novilla, como un toro, que sale y embiste a Perpetuo, la avienta por los aires, da vueltas y cae. Perpetua se levanta, se sacude, se acomoda las ropas porque queda desvestida del impacto. Después le tocó a la criada, igual. Después se acerca un flamante verdugo fuerte, encapuchado, con una espada, llega primero a la esclava y le mocha la cabeza de un espadazo. Tocaba el turno de Perpetua. ¿Niega tu fe? No. Este audaz verdugo tira otro espadazo ante Perpetua, le da con todo y ¿sabe qué? Falla. Solamente la hiere, la lastima, no le atinó en la cabeza y queda tirada sufriendo. ¿Sabe qué hizo esta mujer? Se levantó, se puso de rodillas, inclinó su pelo y le dijo: aquí, hazlo ya. ¿Se da cuenta de la fe de esta mujer? Pasó por una gran aflicción. Finalmente el verdugo mochó la cabeza de esta joven. Y esta joven está con el Señor. Esa es la actitud que nosotros debemos de tener como cristianos, hermanos. Soportar las aflicciones y nunca traicionar a nuestro Señor. Amén. Vámonos a la conclusión ya. Dios es un buen padre que le interesa que crezcamos cada día más y más. Y la meta es crecer hasta llegar a alcanzar la estatura del varón perfecto. Y por ello seremos tratados con aflicciones, ya sea que nos equivoquemos por nuestros errores o ya sea que seamos fieles. Meditemos en esto, miren lo que les voy a decir. La fidelidad o la infidelidad a Dios, ambas serán tratadas con aflicciones. ¿Qué le pasó a Jonás? Rebelde, temperamento fuerte, que solamente quería hablar de Dios cuando él quería y a quien él quería. Fue llevado a aflicción, tragado por un gran pez. 3 días estuvo ahí. Después, por voluntad propia o no, pero tuvo que cumplir el propósito de Dios. Pero fue tratado en la aflicción. Daniel, una persona leal y fiel a Dios, que oraba a cada momento sin importarle lo que esto a ella le conllevara. Adoraba a Dios y vivía una vida santa y agradable, recta ante los ojos de Dios. ¿Qué le costó eso? Ser tratado en aflicción, en un calabozo con leones. Lázaro, el ser amigo de Dios, él murió, Jesús lo resucitó. ¿Y sabe qué? Eso le costó que los fariseos buscaran matarle, porque a través de su testimonio muchos judíos creían y lo conocían a Lázaro como el amigo de Jesús. Así que ya sea por rebeldía, ya sea por ser fiel o ya sea por ser amigo de Jesús, siempre tendremos algunas aflicciones para crecer más y más. Amén. Yo le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Ciertamente vamos a pasar por aflicciones. El Señor lo dijo en su palabra, pero Él dijo: confiad en mí, yo he vencido al mundo y a sus aflicciones, en mí van a encontrar la paz. Hermanos, el ser tratado por aflicciones es como cuando estamos bien enfermos y tenemos que ir al doctor y no queremos, o queremos tomar una medicina que no nos gusta, o ser inyectados que aborrecemos las agujas. Es igual, hermanos. No porque hoy haya hablado de aflicciones signifique que es una vida de dolor. No, mis hermanos, es más el gozo, créame. Pero es necesario aprender y entender esto. Amén. Oremos. Padre Santo, Dios de nuestra salvación, gracias, Padre.
Gracias por este difícil tema, Señor, que cuesta trabajo a veces aceptar, Señor. Pero como dices, Señor, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira, Señor. Tú quieres que nos parezcamos más a ti, Jesús. Tú quieres forjarnos porque nos amas y quieres que estemos una eternidad contigo, Señor. Yo oro por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Por Casa de Oración, Misión Los Algodones, Padre. Porque seas tú forjando tu carácter en cada uno de ellos, Señor. Oro porque les des las fuerzas, porque los perfecciones, Señor. Les des la sabiduría para vivir cada momento de su vida como tú quieres que suceda, Padre. Oro por cada uno de mis hermanos, Señor, que puedan entender cada quien el propósito que tú tienes para su vida, Señor, si es el de servirte o simplemente el de ser tu seguidor. Oro por ellos, que te prefieran a ti ante cualquier situación, Señor. Que puedan ser como aquel joven Daniel, Señor, que a pesar de la tribulación, ellos siempre estaban de rodillas ante ti, Señor. Ser como ese José que huía, Señor, de la tentación. Yo oro por cada uno de ellos. También oro por mi vida, Padre. Ayúdanos a parecernos cada vez más a ti, que tú eres el Dios de la aflicción. Gracias, Padre Santo. En nombre de Jesús.